bienvenido a mi estudio Nuevas Fuerzas. Te saluda Raquel Turk y me da muchísima alegría que me acompañes el día de hoy para estudiar a profundidad las escrituras. El anhelo de mi corazón es que crezcamos tú y yo juntos en el conocimiento de nuestro Padre Celestial, en el conocimiento, la experiencia de su amor y en el conocer también toda la rica herencia que Jesús nos dejó en su muerte, sepultura y resurrección de los muertos. Te saludo desde Alabama, que ahorita estamos entrando el otoño y el clima está cambiando, pero está súper agradable. El otoño es una de las estaciones favoritas mías. Me gusta cuando empiezan a cambiar los colores de los árboles y me gusta el saber que siempre hay esperanza. Aunque las cosas parecieran que están muriendo por fuera, sabemos que hay vida y que viene un nuevo nacimiento. Y precisamente de eso hemos estado hablando en los últimos 2 estudios. Estamos hablando acerca del nuevo nacimiento. ¿Qué es lo que significa nacer de nuevo? Y como hemos estado viendo, muchas veces podemos ser cristianos por años y podemos acostumbrarnos a ciertos términos, palabras que escuchamos en la iglesia, que escuchamos desde el púlpito, y creo que una de esas frases es el nacer de nuevo. Y podemos saber, ok, necesito nacer de nuevo, la Biblia lo dice, pero ¿cuántos de nosotros no sabemos, no conocemos a profundidad lo que significa el nacer de nuevo? Y esto es de lo que hemos estado hablando. Sabemos que es de suma importancia porque Jesús dijo que para poder entrar en el reino de los cielos, para poder tener una relación con Dios, debemos de nacer de nuevo. ¿Y qué significa el nacer de nuevo? Eso es lo que estuvimos viendo en la parte 1, la parte 2 de este estudio. Vimos que en el jardín del Edén el hombre se desconectó de la vida de Dios. El hombre obtuvo una naturaleza de rebeldía o tuvo una naturaleza de oscuridad en el momento que desobedeció a Dios y comió de ese del fruto del árbol del conocimiento, de la sabiduría, del bien y el mal. Y en ese momento su naturaleza cambió, se desconectó de la vida de Dios. Y para poder volver a ser reconectados, necesitamos nacer de nuevo, necesitamos experimentar un cambio de naturaleza nuevamente. Y obviamente esto es algo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos y esto es algo que la religión jamás podrá hacer. Religión es el anhelo del hombre de reconectarse con Dios. Todo hombre, todo ser humano, aun aquellos que niegan la existencia de Dios, tiene un conocimiento intuitivo de que hay Dios dentro de sus corazones. Esto es lo que dice la palabra de Dios en Romanos 1, y ese es el anhelo del hombre de ser reconectado, el anhelo de Dios de ser aceptable delante de nuestro Creador. Eso es lo que ha creado religiones, pero como he dicho, la religión no puede cambiar nuestra naturaleza. La religión puede darnos estatutos, puede darnos leyes, puede crear limitantes a nuestro alrededor para controlar nuestra carne, para controlar nuestro cuerpo, para controlar nuestras acciones, pero no puede cambiar esa naturaleza de adentro. Y el cambio que Dios habló, que Dios profetizó aún en el Antiguo Testamento, Él dijo: en aquellos días yo les daré un corazón nuevo, un corazón de carne y no de piedra, y pondré mis leyes en sus corazones. Esto es precisamente lo que Jesús vino a hacer. La obra del Calvario no solamente es que Jesús llevó nuestros pecados para que nosotros pudiésemos ser lavados por medio de su sangre y poder ir al cielo cuando muramos, ser salvos del infierno. Muchas personas piensan que el nuevo nacimiento simplemente es eso, pero el nuevo nacimiento es mucho más que todo eso. En el estudio, en la parte 2, en el estudio anterior, si no lo has escuchado, te invito a que lo escuches, pero en ese estudio estuvimos viendo con detenimiento cada una de las facetas de la obra de Jesucristo en su vida aquí en la tierra, en su muerte en la cruz, en su sepultura, en su resurrección de los muertos, y cómo es que por medio de la obra de la cruz Él obtuvo esta capacidad, el poder de darnos vida nuevamente, el poder de reconectarnos, el poder reconectarnos nuevamente con nuestro Creador.
por medio de su obra. Es maravilloso. Dios es tan bueno que Él mismo es quien proveyó o ha provisto la solución a lo que nosotros habíamos creado en el jardín del Edén. Él vino a traer una solución. Él vino a morir en la cruz del Calvario para que nosotros pudiésemos tener vida. Y es maravilloso. Y pues bueno, el día de hoy vamos a continuar con este estudio acerca del nuevo nacimiento y quiero hablar, voy a ahondar acerca de las características de este nuevo ser, de esta nueva creación. ¿Cómo es esta nueva creación? Obviamente, como hemos visto, el cambio que sucede en nosotros cuando recibimos a Jesús, cuando recibimos esa obra de la cruz del Calvario, cuando reconocemos qué es lo que Él vino a hacer por nosotros, el cambio es interno, es algo que no podemos ver o percibir inmediatamente por fuera. Obviamente es algo que empieza a transformarnos poco a poco, pero no es una transformación radical. La transformación radical sucedió dentro de nosotros y de eso voy a estar hablando en nuestro estudio. En el estudio próximo que voy a estar que voy a hacer acerca de esto, pero hoy me quiero concentrar en ese cambio, en cómo es esta nueva naturaleza que poseemos los que estamos en Cristo. Vimos que la naturaleza del enemigo es una naturaleza pecaminosa, es una naturaleza de rebeldía y es la fuente de todos los dolores de cabeza, de toda la destrucción que hemos visto en esta tierra. Pero ¿cómo es esta nueva creación? La palabra de Dios es explícita y Él quiere que sepamos, que conozcamos cuáles son las características de esta nueva creación dentro de nosotros, porque esta es nuestra nueva identidad. En los tiempos que vivimos, en la cultura en que vivimos, todo el mundo se identifica de una manera u otra. Es todo acerca de la identidad que tú tienes, con qué te identificas o cuál es esa identidad. Dios nos ha dado una identidad y la identidad que tenemos en Cristo Jesús sobrepasa y debe de ser primordial, por encima, la principal, sobre cualquier otra cosa, sobre nuestra cultura, sobre nuestro color de piel, sobre nuestra educación, sobre cualquier etiqueta que hayan puesto en tu vida, ya sean tus padres, sea la cultura, sea la educación, sea lo que sea. Ahora nosotros poseemos una nueva identidad. Somos hijos de Dios y estos hijos de Dios, como hijos de Dios, tenemos ciertas características dentro de nosotros que producen una transformación por fuera en nuestras vidas. Y pues bueno, la razón por la cual quiero hablar y ahondar acerca de esto es porque muchos cristianos, como ya lo mencioné anteriormente, creen que al nacer de nuevo, lo único que sucede es que nuestros pecados son perdonados y que tenemos seguridad para ir al cielo. Y eso es todo, pero lo demás, nada cambia. Pero esa no es la realidad, eso no es cierto. Somos una nueva creación en Cristo Jesús. Y voy a darte ahora mismo aquí en la palabra de Dios un versículo que ya estuvimos viendo en estudios anteriores que se encuentran en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17. Este versículo dice: de modo que si alguno está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Este versículo nos dice que el viejo hombre ha muerto, ha pasado, ha dejado de existir. Fíjense bien cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Yo no sé si tú, pero muchas veces antes de yo conocer lo que significaba el nacer de nuevo, cómo deseaba el que pudiera haber un borrón y cuenta nueva, cómo deseaba, anhelaba, cómo quisiera que todas esas cosas del pasado, todos mis errores, todas aquellas cosas, toda mi rebeldía, todo aquello que está en mi pasado pudiese por completo ser borrado y empezar de nuevo.
Esto es precisamente lo que Dios, lo que Jesús vino a hacer por nosotros. Dentro de ti, si tú has nacido de nuevo, dentro de ti hay una nueva persona. La vieja tú, el viejo tú, el viejo hombre que existía dentro de ti ha dejado de ser, ya no existe más. Y deberíamos ahora, Dios quiere que nos identifiquemos con quienes somos en Cristo Jesús y no con nuestras fallas del pasado, que nos identifiquemos con quienes somos hoy en esta nueva naturaleza y dejemos atrás las etiquetas que el mundo ha puesto sobre nosotros, aquellas cosas que han marcado nuestra vida y que han causado que vivamos en un ciclo de destrucción, en un ciclo de depresión, en un ciclo donde no hay libertad. La palabra de Dios dice que Jesús vino a hacernos libres y libres en verdad. Y la manera en que nosotros somos libres es realmente conociendo quiénes somos en Cristo Jesús, lo que Dios nos ha creado que seamos. Fíjate bien, voy a compartir contigo el día de hoy. Estoy tan animada y estoy tan contenta, emocionada, porque estos versículos, cuando los recibí realmente y participé de ellos, cuando me apropié de ellos, cambiaron por completo mi vida. Cambiaron por completo mi manera de ver la vida, cambiaron por completo aún mi manera de ser. Este versículo que voy a compartir contigo ahora, que espero que sea de bendición, se encuentra en Efesios en el capítulo 2, versículo 10, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La verdad es que si te pones a pensar en este versículo, dice que nosotros fuimos hechos, somos hechura de Dios. Y de hecho, esa palabra hechura en el griego significa obra maestra. Lo que este versículo dice es que esta nueva creación, realmente el verdadero tú que está dentro de tu corazón, cuando aceptaste a Cristo, es una obra maestra. Es la obra maestra de Dios que fue creada dentro de Cristo Jesús. Y fuiste creado para buenas obras y Dios preparó, este versículo dice, Él preparó de antemano, desde antes de la fundación del mundo. Él preparó estas obras para que tú anduvieses en ellas. Dios tiene un plan, tiene un propósito para tu vida. Dios nos creó para que fuésemos más que vencedores por medio de nuestra fe en Jesucristo. Dios nos redimió. Dios nos limpió de pecado, nos ha hecho aceptos por medio de Jesucristo. Eres una obra maestra en Cristo Jesús. Y quizás ahorita estoy hablando con alguien, estoy conectando con alguien en este momento. Quizás en tu vida, tus padres o en la escuela o gente te ha quebrantado tanto diciéndote, nunca vas a poder hacer nada bueno. No sirves para nada, no tienes valor, no eres nada. Pero eso no es lo que dice Dios de quién eres hoy en Cristo Jesús. Esas etiquetas que quizás te han marcado, que has arrastrado, quizás por años eres débil, nunca vas a poder hacer esto, nunca, no eres inteligente, eres estúpido, etcétera, etcétera. Todo eso fue borrado en la cruz del Calvario y hoy tú eres una creación, eres una obra maestra con el potencial dentro de ti de ser más que vencedor y de vivir y caminar en esta obra y en este plan que Dios hizo para ti. Eres amado, eres acepto, eres una obra maestra en Cristo Jesús. Ahora lo único que tenemos que hacer es saber, conocer quiénes somos en Él y creerle a Dios por encima de todas las etiquetas que el mundo ha puesto en nuestras vidas, identificándonos con Él. En 2 de Corintios, el capítulo 5, versículo 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia o rectitud de Dios en él.
la verdad es que este versículo, puedo decirles, todos estos versículos transformaron mi vida porque yo vivía en una vida de condenación, ah, sintiendo que jamás podría entrar en la presencia de mi Padre Celestial con valentía, con denuedo, porque estaba avergonzada de mis acciones, avergonzada, estaba demasiado alerta de mis fallas, de que no había hecho todo en la manera en que debía de haber hecho las cosas. Tantos errores, tantas cosas. Y aún sin embargo, cuando encontré en las escrituras lo que dice la palabra de Dios acerca de quiénes somos en Cristo Jesús, este versículo dice que Jesús fue hecho pecado para que nosotros fuésemos llamados rectos delante de Dios. Y esa rectitud es lo que nos da acceso a nuestro Padre Celestial. Voy a leer este versículo en la Biblia Amplificada Clásica que dice así: por amor a nosotros hizo pecado virtualmente a Cristo, que no conoció pecado, para que en Él y por Él pudiéramos llegar a ser dotados de, vistos como siendo y ejemplos de la rectitud de Dios, lo que nosotros debemos de ser, aprobados y aceptables y en una relación recta con Él por medio de su bondad. Este versículo es poderosísimo. Esto lo digo de muchos versículos, pero aquí vemos que por medio del amor de Dios, por su gran amor por nosotros, por la humanidad, Jesús se hizo pecado para que nosotros pudiéramos ser aceptados delante de Dios. El poder de su muerte, sepultura y resurrección nos ha dado acceso a la presencia misma del Altísimo, al lugar santísimo. Tenemos la puerta abierta, el velo de separación ha sido removido, somos llamados hijos del Altísimo, somos hijos de Dios, aceptos por medio de Jesús, en Cristo Jesús. Es poderoso lo que Dios ha hecho por nosotros, por ti y por mí. Esta nueva creación, Dios la llama recta por medio de la fe. Esta nueva creación es acepta delante de Dios, no por medio de nuestras obras, sino por medio de la obra de Jesucristo. En Juan, en el capítulo 4, versículos 23 y 24, dice ahí que Dios quiere o busca a aquellos que le adoren en espíritu y en verdad. Y estos somos ahora nosotros. Si tú has nacido de nuevo, tú puedes adorar a Dios por quien eres tú. Dentro de ti, esta nueva creación está conectada a Dios y en verdad. ¿Por qué en verdad? Porque conoces quién eres en Cristo Jesús. Esto es lo que Dios busca. Dios no está buscando tus acciones. Dios no está buscando que tú seas perfecto para poder ser llamado recto. Dios te llama recto y está buscando que tú sepas quién eres en Cristo Jesús, que renueves tu mente y andes de acuerdo a quién eres en Cristo y no de acuerdo a las etiquetas del mundo, no de acuerdo a quién fuiste en tu pasado. En Romanos, en el capítulo 8, versículo 1, también vemos otro versículo poderosísimo, donde nos dice la palabra de Dios que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Nuevamente, esta nueva creación, la nueva creación, este nuevo corazón, esta nueva identidad en Cristo Jesús es libre de condenación. La condenación no proviene de Dios, convicción viene a nosotros por medio del Espíritu Santo, pero la condenación siempre viene del acusador, que es el enemigo, es Satanás, quien viene a condenarte. La diferencia entre condenación y convicción. La condenación siempre trae muerte y nunca te da una respuesta, una salida en la situación en la que tú te encuentras. No te da una solución a el pecado o a la equivocación que tú acabas de cometer. No te va a dar una salida. Siempre te dirá: esto es lo que tú eres, nunca vas a cambiar, te mereces lo que te está sucediendo porque hiciste eso. Eso es la condenación que no proviene de nuestro Padre Celestial.
El Espíritu Santo, quien es el Espíritu de verdad, quien vino a mostrarnos quiénes somos en Cristo Jesús, a enseñarnos y a guiarnos, siempre te va a dar una salida. Siempre te va a decir, ¿por qué hiciste eso si Dios es la fuente de ti? Si confías en Dios, no necesitas hacer eso. Si estás confiando en Dios, en Él y todo lo que Él es para ti, hay una salida. Esa es una gran diferencia. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús, para los que andan de acuerdo al Espíritu y no conforme a la carne. ¿Qué se refiere a esto? Aquellos que realmente están reconociendo quiénes son en Cristo Jesús. Quiénes son en esta nueva creación y caminan de acuerdo a esta nueva creación y no de acuerdo a lo que la carne dice y no de acuerdo a las etiquetas del mundo, a las identificaciones de este mundo. En 1 Corintios capítulo 1 versículo 30 dice: mas por Él están ustedes en Cristo Jesús, el cual les ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Esta nueva creación dentro de ti tienes la sabiduría misma del Altísimo, tienes esa rectificación, esa rectitud que Jesús ha provisto. Esto es lo que te aparta del mundo, lo que te santifica. Esto es lo que te ha redimido, que te ha librado de la autoridad y el dominio de las tinieblas, te ha librado de la autoridad de Satanás, te ha librado del poder del pecado sobre tu vida. En Cristo tú eres más que vencedor. Otro versículo que nos dice quiénes somos en Cristo se encuentra en Romanos en el capítulo 5, versículo 17, y dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la rectitud por medio de Él. Este versículo también es tan poderoso. Este versículo nos dice que por medio de Jesús nosotros reinamos en vida. Podemos reinar ahora mismo. No tenemos que esperar a morir. No tenemos que esperar a que Jesús venga nuevamente en esta vida, en este momento. Tenemos la habilidad, tenemos el potencial, tenemos la capacidad de reinar en vida por medio de Jesucristo. Podemos reinar sobre las obras de nuestra carne, podemos reinar sobre las obras de las tinieblas, podemos reinar sobre cualquier cosa que el enemigo intente traer a nuestras vidas. En Él somos más que vencedores. En Él hemos sido redimidos. En Él somos llenos de habilidad. El mismo poder que levantó a Cristo de la muerte, dicen las Escrituras, que mora dentro de nosotros. Es el mismo espíritu que levantó a Jesús de la muerte, el mismo espíritu que venció la potestad y el dominio de Satanás. Ese mismo espíritu mora, reside dentro de esta nueva creación, dentro de ti, dentro de mí. En Efesios, en el capítulo 1, versículo 7, dice que en Él, en Cristo, tenemos redención por medio de su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Hemos sido redimidos. ¿Qué significa ser redimidos? Hemos sido comprados por precio, hemos sido rescatados. La vieja naturaleza estaba atada a Satanás. La vieja naturaleza era esclava a Satanás, esclava a las tinieblas, esclava al pecado. Y en Cristo Jesús hemos sido redimidos, nos ha librado, en Él tenemos libertad. El pecado no se enseñorea más de nosotros y Satanás no tiene más dominio sobre nuestras vidas, porque ahora pertenecemos a un nuevo reino, tenemos un nuevo rey y el nuevo rey que nosotros tenemos es bueno y es un rey de rectitud, es luz y es vida, no más tinieblas. La palabra de Dios dice que Jesús vino y en Él está la luz y las tinieblas no prevalecieron a la luz.
Amén. Y eso es lo que sucedió cuando tú naciste de nuevo, cuando yo nací de nuevo. Las tinieblas que habitaban dentro de nuestro corazón no prevalecieron a la luz de esta nueva creación que poseemos en Cristo Jesús. En Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, se nos dice que Jesús es fiel y justo para limpiarnos de todo lo que no es recto. Si pecamos ahora, como en esta nueva creación, dice la palabra de Dios que podemos entrar con denuedo a su presencia, sabiendo que Él nos perdona, que Él nos limpia y que somos aceptos por medio de Jesucristo. Maravilloso, esto nos libra de toda condenación, esto nos libra del temor a acercarnos a Dios, aún en medio de nuestras debilidades, aún en medio de nuestros errores. ¿Cuándo es que necesitamos a Dios más que nunca? Obviamente necesitamos a Dios siempre. Pero necesitamos más de su gracia cuando fallamos, necesitamos más aún de su misericordia cuando nos equivocamos. Y Él está ahí siempre presente para limpiarnos de todo lo que no es recto en nuestras vidas. En Primera de Pedro, en el capítulo 2, versículo 24, dice así: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Esta nueva creación, dentro de nosotros está el mismo poder sanador que Jesús cargó en él, llevaba en él cuando caminó en esta tierra. Y ese poder sanador es para nuestros cuerpos, es para que nosotros lo compartamos con otros. Jesús dijo que las mismas obras que Él hizo nosotros haríamos y aún mayores. Jesús nos dio este poder, esta vida. Este versículo dice que Él llevó en su propio cuerpo nuestros pecados, nuestras enfermedades, para que vivamos en rectitud y que por su herida, por los azotes que Jesús llevó, fuimos nosotros sanados. Esta nueva creación, a esta nueva creación le pertenece sanidad. Algo que nunca debería de ser una duda en tu corazón es que si estás experimentando síntomas en tu cuerpo, si es la voluntad de Dios, que tú continúes con esos síntomas, que esa enfermedad continúe su curso en su vida, porque la palabra de Dios nos dice que en Cristo Jesús Él proveyó sanidad, no solamente para nuestra alma, Él trajo sanidad también para nuestros cuerpos físicos. A Dios le importa todo lo que somos. La palabra de Dios dice que este cuerpo, nuestro cuerpo, es el templo del Espíritu Santo. Y este templo del Espíritu Santo, Dios quiere, Dios anhela que sea limpio, que sea renovado por medio de la palabra de Dios, por medio del conocimiento de Él, por medio del poder de su Espíritu. En Romanos, en el capítulo 8, versículo 2, dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es tan importante entender esto. Ya no estamos bajo una ley de juicio, ya no estamos bajo esta ley que dice, si pecas, todo esto te va a suceder. Y hay consecuencias a nuestros pecados, obviamente. Hay consecuencias cuando nos equivocamos, pero en Él, en Cristo Jesús, tenemos salida. Si nosotros nos damos la vuelta, si nosotros reconocemos nuestros errores y nos volvemos a Dios, la misericordia y la gracia de Dios ha provisto para nuestras vidas, ha provisto libertad de juicio. Jesús llevó en sí mismo el juicio que tú merecías, el juicio que yo merecía y nos libró de este. Vino Jesús a darnos libertad. Libertad de juicio, a darnos libertad de la potestad de las tinieblas. Él vino a hacernos libres en verdad. En Santiago, en el capítulo 4, versículo 7, dice que son muchos versículos. En la Biblia hay más de 130 versículos que nos dice quiénes somos en Cristo, lo que ha sucedido dentro de nosotros cuando lo aceptamos.
Estas son, sí, unas cuantas, pero son poderosas. Quiero que veas realmente quién eres tú ahora si estás en Cristo Jesús. En Santiago capítulo 4, versículo 7 dice, sométanse pues a Dios y resistan al diablo y él huirá de ustedes. Esta es una promesa, esto es algo que Dios nos dice. Ya no tenemos que someternos a las obras del enemigo, ya no tenemos que someternos al pecado. Dice que si nosotros nos sometemos a Dios y resistimos al diablo, huye de nosotros. El diablo huye de ti, huye de mí, aterrorizado. Cuando él sabe que tú ahora conoces quién eres en Cristo, que te identificas con esta nueva creación, Satanás huye. Satanás teme a que conozcas quién eres en Cristo Jesús, porque en el momento en que tú tienes esta revelación, ya Él no tiene más potestad sobre ti. ¿Por qué? Porque Jesús vino a hacerte libre, a hacernos libres. Hay tantos versículos en Primera de Juan 4:4, dice que somos hijos de Dios y los hemos vencido. Hemos vencido al enemigo porque mayor es el que está en nosotros que el que está en este mundo. En Romanos, en el capítulo 8, versículo 37, dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús. En Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nuevamente, esta nueva creación, no hay nada imposible para esta nueva creación. ¿Por qué? Porque el que mora dentro de nosotros es omnipotente. Jesús mora dentro de nosotros. En Gálatas 2:20, la palabra de Dios dice, con Cristo estoy juntamente justificado y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Jesús mora dentro de ti. Esta nueva creación está llena de Él. El Espíritu de Jesucristo mora dentro de ti. El mismo Jesús que anduvo en las calles de Galilea, el mismo Jesús que anduvo sobre las aguas, ese mismo Jesús es el que mora y vive dentro de ti y dentro de mí. En Colosenses se nos dice que este misterio ha sido revelado. La gente en el Antiguo Testamento no sabía que el plan glorioso de Dios es venir a morar dentro de nuestros corazones, Él mismo. Y este misterio se nos ha sido revelado a nosotros, a ti y a mí. Esta es la nueva creación. Este es el gran misterio revelado en el Nuevo Testamento. Que Cristo mora dentro de su iglesia, que Cristo mora dentro de nuestros corazones, que ese mismo Espíritu que levantó a Cristo de la muerte está dentro de ti y dentro de mí, que somos una nueva creación, creados para buenas obras. Hay tantos y tantos versículos que puedo continuar diciendo. En Efesios capítulo 2, versículos 1, 4 al 6, dice que Dios nos ha dado vida juntamente con Cristo. En Filipenses 4:19 dice que Él suple todas nuestras necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. En Efesios, en capítulo 1, versículo 3, dice que Él nos bendijo con toda bendición espiritual. Dice que somos aceptos en el amado. Tantas y tantas y tantas cosas que la palabra de Dios nos revela de lo que significa este nuevo nacimiento. Dios quiere que lo conozcas, Dios quiere que sepas quién eres en Cristo Jesús y que lo experimentes, que experimentes esta nueva creación en tu vida. Amén. Y pues bueno, este es el estudio del día de hoy y sé que hay muchísimos versículos, pero te pido que por favor escucha de nuevo este estudio. Sé que va a ser de gran bendición. Busca estos versículos, busca en las epístolas, en las cartas del Nuevo Testamento, lo que dicen las Escrituras acerca de quiénes somos en Él. Y bueno, en el estudio próximo voy a estar hablando acerca de cómo es que nosotros podemos experimentar esta nueva vida, esta nueva creación que nosotros somos ahora por dentro, aquí, por fuera. Porque esa es la meta, ese es el deseo de nuestro Padre Celestial, que experimentemos y que expresemos a Cristo, quien mora dentro de nosotros. Amén. Y bueno, este es el estudio de hoy. Espero que haya sido de bendición y te invito a que invites a otros a escucharlo si es de bendición para ti y que te conectes en nuestro próximo programa. Nuevamente te invito a que visites mi website raquelturk.org
o que busques mi YouTube o que me continúes conectado en Spotify o en Facebook. Aquí estoy. Que el Señor te bendiga y hasta la próxima. Bye bye.